Déjenme ponerlos en contexto. Estamos en la cuarta y penúltima semana de nuestra serie sobre la parábola del hijo pródigo. Hemos estado las últimas 4 semanas estudiando la parábola del hijo pródigo en una serie, y nos robamos este libro, este nombre de un libro sobre el cual se basa la serie, llamado El Dios pródigo, escrito por Timothy Keller. La verdad que es un libro maravilloso. Sí, si ustedes lo compran y lo leen, van a entender todo lo que les acabo de predicar, porque básicamente les estoy leyendo el libro. Así que es un libro buenísimo. Pero estamos en la cuarta semana, y toda la semana les he recordado que aunque es una serie que ya hemos leído, todos lo sabemos. Sí, un padre tenía 2 hijos, uno es rebelde, se va a la casa, regresa, el padre lo espera y gloria a Dios. O sea, y todos sabemos la historia. Si algo hemos visto estas últimas semanas es que hay muchísimo más a esta parábola, muchísimo más a esta pequeña historia que nos contó Jesús, de lo que vemos a primera vista y quizás de lo que hemos escuchado. Y por eso dijimos, cuando comenzamos esta serie, es la misma historia que ya conoces, pero contada de una manera un poquito distinta. ¿Sí? Así que hemos estado viendo eso, y comenzamos con el hecho de que realmente la parábola no se trata de este hijo rebelde que se va. Se trata del padre que está esperando al hijo. Y es más, la parábola comienza en Lucas 15:11 diciéndonos así: un padre, un hombre, tenía 2 hijos. La parábola se trata de ese hombre. Sí, de ese hombre que en su amor y en su misericordia está esperando el regreso de su hijo rebelde que se va, y después sale a rogar a su hijo que se había quedado pero que le está haciendo berrinche, y mostrándole gracia a ambos. Y vimos nosotros algo interesante, y es que si ustedes son como yo, y lo he dicho que sospecho que lo son, nunca han buscado en el diccionario lo que significa la palabra pródigo. ¿Sí? Y asumimos que pródigo significa rebelde, pecador, mal portado. Entonces decimos el hijo pródigo porque es un hijo rebelde, pecador, mal portado. Y realmente la palabra pródigo no significa eso. La palabra pródigo significa alguien que derrocha sus bienes en algo que pareciera innecesario, o bien alguien increíblemente generoso. Y en ese sentido, esta parábola no tiene un pródigo, tiene 2. ¿Sí? Tiene un hijo pródigo que se va de su casa y derrocha sus bienes viviendo perdidamente. Pero tenemos un padre pródigo que lo está esperando y derrocha nuevamente sus bienes haciendo este banquete maravilloso. Por cierto, vamos a hablar de eso la próxima semana. Este banquete maravilloso para darle la bienvenida a este hijo que lo había deshonrado. Y para muchos eso parecía innecesario. Entonces, por eso lo hemos llamado el Dios pródigo, porque así es nuestro Dios. Es un Dios que ha derrochado y ha dado mucho más de lo que muchos creían que debería de haber dado por ti y por mí. Ahora, en medio de todo este proceso, vimos nosotros que esta parábola, y esto es lo más importante, no se trata del hijo que se va. Se trata del padre que está esperándolo. Y por eso es que esta parábola comienza en Lucas capítulo 15, versículo número 11, diciendo así: un padre, un hombre, tenía 2 hijos. Y vemos que el personaje principal de la historia es el padre que se queda esperando al hijo que se fue, y que después sale a rogar al hijo que se había quedado y que le está haciendo berrinche, que por favor pase adelante, porque así es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ahora, vimos que en el contexto, y cuando vemos la audiencia de Jesús, quienes lo estaban escuchando, ¿sí? Habían 2 grupos escuchándolo. Por un lado estaban los fariseos y los escribas. Por el otro lado estaban los publicanos y los pecadores. ¿Sí? Estaban los justos moralistas que hacían todo bien. Estaban los que habían decidido hacer todo mal. Y cada uno de ellos representa a uno de estos hijos en la parábola. ¿Sí? Los fariseos representan al hijo mayor, el que se queda en casa. Padre, en todo te he obedecido. Los publicanos y los pecadores son el hijo menor, que dicen: no me importa y me voy. ¿Sí? Y realmente esta parábola está más dirigida a que le escucharan los hermanos mayores, los fariseos, que los hermanos menores. Porque la parábola viene como respuesta a que estos fariseos comienzan a murmurar en contra de Jesús. Y dice, cuando ellos murmuraron contra Jesús porque comía con los publicanos y los pecadores, entonces Jesús les refirió una parábola. Y cuando él refiere esta parábola, yo me imagino que los hermanos menores
Los pecadores, los publicanos, los que se habían ido, los que habían decidido hacer lo que se les da la gana, ellos la tomaron. Esto era un vaso de agua en el desierto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que puedo regresar a la casa del Padre contra el cual me rebelé y me recibe. Lindo eso. Pero a los mayores, al fariseo, esto le va a haber caído como bomba. Porque para el fariseo, y él sabía que Jesús les estaba hablando, para el fariseo, Jesús le estaba diciendo a ellos: estas personas a quien tú has despreciado son bienvenidas en la casa de tu Padre. Estas personas contra las cuales tú has murmurado y te has sentido superior, van a ser recibidas como otro más en la familia, como tu hermano en la casa de tu Padre. Eso no les ha caído para nada en gracia, porque estos eran hombres que en su obediencia estricta a la ley de Dios habían encontrado una manera de apartarse de Dios, precisamente por causa de su obediencia. Que en su actitud juiciosa, criticona, habían deshonrado al Padre al que habían querido obedecer. Y hemos descubierto nosotros que en esta parábola, ¿sí?, que en esta parábola los dos eran hijos perdidos. Y entonces decidimos no llamarle la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los hijos perdidos. Porque hemos visto estas semanas que hay dos maneras de rebelarse contra Dios. La primera es aquel hijo menor que dice: yo voy a hacer lo que se me da la gana, voy a ir a donde se me da la gana, voy a estar y comer y tomar y acostarme con quien se me da la gana. Y en eso están diciendo: yo no necesito de Dios, voy a ser mi propio salvador haciendo lo que yo quiera. Pero por el otro lado tenemos aquellos que, haciendo todo en orden, muchas veces, es que el corazón es engañoso, porque muchas veces hacemos las cosas tan en orden que lo que estamos diciendo es: voy a hacer todo perfecto de tal manera que yo no necesito de un salvador, porque yo puedo salvarme a mí mismo. Y eso es lo que está pasando entre estos dos hermanos. Y al final del día vimos que no era la historia de un hijo perdido, sino dos, pero sobre todo era la historia de un padre misericordioso que espera al que abiertamente se había rebelado y que sale a rogar al que se había quedado, pero igual estaba rebelándose contra el Padre, para que ambos entraran al banquete. Ahora, la semana pasada, y miren, le hemos dado duro al hijo mayor. ¿Cuántos hijos mayores tenemos aquí? Le hemos dado duro al hijo mayor, sí. Pero la semana pasada descubrimos algo todavía más increíble, y es que la Biblia hay que leerla en su contexto. Y cuando uno ve el contexto de a quién estaba siendo escrita la parábola y qué estaba pasando antes, vemos que Jesús contó no una parábola, sino tres. Y comienza Lucas 15 contando la parábola de una oveja perdida. Y todos la sabemos: un pastor tenía 100 ovejas, una se pierde, deja las 99 para ir a buscar a la una. Cuando regresa se alegra por la una que había encontrado. Después hay la parábola de una moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas, una se le pierde y le da caravuelta a su casa entera, saca todos los muebles, barre toda la casa para encontrar la moneda, y cuando la encuentra se regocija por la moneda que había perdido. Y después un hombre tenía 2 hijos y uno se pierde. Pero en medio de todo, y se dan cuenta que las 3 historias son la misma. Hay algo perdido, ese algo se encuentra y hacemos fiesta. Sin embargo, en las primeras 2 hay una diferencia con la tercera. Porque en las primeras 2 algo se perdió y alguien hizo hasta lo imposible por encontrarlo. Sin embargo, en la última parábola vemos que un hijo se pierde y nadie sale a buscarlo. Nadie sale a buscar a este hijo. Y nos hace preguntarnos a nosotros: pero ¿quién lo iba a buscar y a quién le tocaba irlo a buscar? Y descubrimos la semana pasada, y oigan, el mensaje está en la página. Sí, descubrimos que le correspondía al hermano mayor salir a buscar al hermano menor, no solo por amor a su hermano, sino por amor de su padre, y restaurar el honor del nombre de su padre, trayendo al hijo de regreso que lo había deshonrado. Sin embargo, en esta parábola, el hermano mayor, los fariseos, no salen a buscar al perdido. Lo juzgan, lo critican, pero no salen a buscar. Y vimos nosotros que Jesús es nuestro verdadero hermano mayor, que dejó su trono
para venir a la tierra a buscar a los perdidos, para traerlos de regreso a la casa de su padre, a expensas de pagar un gran precio, su propia vida, su propia sangre derramada por culpa de estos pecadores. Y es que en la parábola del hijo pródigo, para que el hijo menor pudiera regresar, el hijo mayor tenía que pagar un gran precio. Porque el padre había repartido la herencia y cuando el hijo regresa, agarra la herencia y la vuelve a repartir. Y le toca al mayor pagar un precio por el retorno de su hermano. Y cuando vimos esa parábola, algo en nosotros añora ese hermano mayor que esté dispuesto a pagarlo. Y lo encontramos en Cristo. Él es el verdadero hermano mayor. Ahora, como les dije, toda la Biblia hay que leerla en su contexto. Y hay un contexto todavía más grande a esta parábola. Pero antes de contarles el contexto, déjenme mostrarles algo que no va a tener sentido para ustedes, pero después les voy a decir por qué. Así que vean este pequeño video y ahorita les voy a explicar por qué se los estoy mostrando. Vamos a ver. Long have I desired to look upon the kings of old, my king. Ahora yo les dije, no les va a tener sentido a muchos. ¿Por qué nos muestran un video donde ni siquiera dicen nada? Les quiero contar una historia personal mía. La primera vez que vi esta película, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? ¿Sí? Los que no lo han visto, Dios los bendiga, están despedidos. No. La primera vez que yo vi esta película, llegamos a esta escena. Ellos vienen huyendo y de repente llegan a este lugar increíble. Unos acantilados, un río precioso, estas estatuas enormes y que se abren a este lago. Es una cosa linda. Y todos, no sé si vieron ahí a los hobbits, a los enanos, así, con la boca abierta, ¿verdad? Viendo esta cosa majestuosa de verdad. Y yo, la primera vez que lo vi, yo sé que eso es computadora, o sea, yo entiendo eso. Pero la primera vez que lo vi, hice exactamente lo mismo que ellos. Se me abrió la boca un poquito. ¡Wow! Y después me pasó algo que no esperaba. La primera, y quizás porque ya venía con la emoción de toda la película, no sé. Pero cuando llegamos a eso, no solo me quedé con la boca abierta, sino hubo en mí como un poco de tristeza. Como un poco de nostalgia. Quizás nostalgia es la palabra correcta. Cuando vi eso, algo en mí como que añoraba y decía, es que tienen que existir lugares así de majestuosos, así de increíbles, que lo dejen a uno sin poder decir nada. Y algo en mí como que sabía que esos lugares existen, aunque yo sé que no existen, o sea. Y no sabía explicar lo que estaba sintiendo. Y es que en la Biblia hay grandes temas, y ahorita va a tener sentido esto. Hay grandes temas que están hilados por todas las escrituras, ¿sí?
O sea, cuando leemos un texto hay un tema en particular del texto, pero eso está en el contexto de grandes temas en todas las escrituras y entre esos tenemos el más importante, la salvación, la reconciliación del hombre en Jesucristo. Es uno de los grandes temas desde Génesis hasta Apocalipsis. O todo nos apunta hacia eso o todo nos dice que lo que estamos viendo es posible gracias a eso, pero tenemos otros temas. Tenemos temas como el templo de Dios, lo vemos, o sea, también desde el principio Moisés edifica un tabernáculo, pero siempre está el deseo de hacer un templo. David quiere hacer el templo, pero Dios no se lo permite. Salomón lo hace, después lo destruyen y al final vemos ese templo glorioso, ¿no? En el libro de Apocalipsis vemos temas como los pactos de Dios, ¿sí? A través de todas las escrituras, el reino de Dios. A través de todas las escrituras, el pueblo de Dios. Pero hay un tema en particular que creo que es muy relevante para nosotros y explica quizás esa como nostalgia por algo que no conozco, por algo que no sabía, que sé que no existe, pero algo en mí me dice que sí. Y es el tema del exilio. El exilio del pueblo de Dios y su regreso a casa. Verán, en todas las páginas de las escrituras vemos esto. Y es que desde el principio de la creación esto fue lo que pasó. Y si ustedes lo leen en Génesis capítulo número 3, Adán y Eva pecan, ¿sí? Son engañados y pecan, comen del fruto y viene Dios y vienen las consecuencias de su pecado. A Eva le dice, sí, con dolor vas a dar a luz y hoy todas las mujeres se lo agradecen cuando van a tener un hijo y después le dice a Adán, sí, con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y todos aquí sabemos que el trabajo por mucho que nos guste es difícil, ¿sí? Y a veces es frustrante, sí, porque la tierra no iba a devolver toda su potencia, todo su poder. Y en medio de todo eso viene un juicio duro y difícil. Y es que Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros y conoce el bien y el mal. Entonces no vaya haciendo que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y Dios hace algo y miren lo que pasó. Génesis 3:23 dice así, y lo sacó Jehová del huerto del Edén al hombre, a Adán y a Eva, para que labrase la tierra del que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En ese momento, cuando pecamos, Dios toma al hombre y lo saca, lo echa del jardín y pone querubines con espada de fuego que no nos permiten regresar, y desde ese momento el hombre, la raza humana, se convierte en exiliados, echados de la tierra para la cual fueron creados para habitar, sin poder regresar a ella. Y hay algo en nuestro corazón desde ese momento que le falta algo, que añora algo que quizás tú y yo no conocemos, pero de alguna manera en nuestro corazón añoramos algo que no conocemos, y desde que fuimos echados del jardín del Edén nos hace falta algo y lo hemos salido a buscar muchas veces. Y como les digo, este tema está por todas las escrituras. Una página después, ¿sí? Caín mata a Abel, ¿ustedes se recuerdan de eso? ¿Y qué hace Dios? Lo saca, lo echa, y Abel dice, ahora me has echado de tu presencia y de tu presencia me voy a esconder. Unas páginas después, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, que se convierte en Israel, tiene 12 hijos. ¿Quién se recuerda quién es el número 11? José. Y José es tomado por sus hermanos y lo van a matar. Y uno de sus hermanos, que era tan buena gente, dice, no, muchacho, ¿cómo le vamos a hacer esto a nuestro hermano? Si es nuestro hermano y lo queremos, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y lo venden como esclavo, ¿verdad? Buena onda el hermano. Sí. Y lo venden como esclavo y queda exiliado de su tierra a la fuerza, sin poder regresar. Y la Biblia no nos narra que él haya podido regresar en ningún momento. Se vuelve un hombre importante en Egipto. ¿Y ustedes se recuerdan de esto? Cuando él va a morir, les hace prometer a sus hijos algo. Les dice, cuando salgan de esta tierra, llévense mis huesos, porque no quiero ser enterrado aquí. Quiero regresar a casa. Y así pasa por toda la historia, ¿sí?
El mismo José, para bendecir a su familia, ustedes se recuerdan, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y el pueblo de Israel se convierte en un exilado que va a Egipto para vivir ahí, huyendo del hambre, a vivir en una tierra extraña. Y después se convierten en esclavos y no pueden salir de ahí durante 400 años. Después, años después, Nabucodonosor, Babilonia conquista Israel y el pueblo de Israel es esparcido por todas las naciones de la tierra. Y al día de hoy, si ustedes conocen a algún judío, añora a Israel, quizás ni siquiera lo conoce, pero hay algo en él que añora regresar a su tierra, a su casa, y quizás nunca ha ido ahí. David mata al gigante, se casa con la hija del rey y de repente el rey le tiene celos y comienza a perseguirlo y él termina exiliado de su tierra, huyendo de un rey que lo está persiguiendo. ¿Se dan cuenta? El tema del exilio está metido, hilado por todas las páginas de las escrituras. Y déjenme leerles algo porque no es mío, así damos honor a quien honor merece. De este libro, El Dios Pródigo, del que estamos leyendo. Y dice así, miren, decía así, Tim Keller decía, el mensaje de la Biblia es que la raza humana es un grupo de exiliados que intentan llegar a casa. Deseamos regresar a casa porque estamos buscando esa paz de casa. Y saben, hay algo en nosotros que desde que fuimos echados del jardín del Edén, desde que Adán fue echado del jardín del Edén y junto con él en nosotros, hay un vacío en nosotros que estamos buscando llenar. Hay un extrañar, un añorar una casa que quizás no conocemos, pero para la cual fuimos creados. Y estamos buscando muchos esa paz, como decía Keller, esa paz de casa. Algunos quizás no lo describen así, algunos solo saben que hay algo que les falta y no saben qué. Y quizás lo que están buscando es una comunión genuina que perdimos en el jardín del Edén. Y están buscando esa comunión genuina, esa comunión auténtica donde pueden ser ellos mismos. Están buscando ser amados completamente, ser aceptados incondicionalmente. Y estamos buscando, añorando eso. Quizás algunos están buscando una seguridad. Tienen miedo de que lo que tienen les sea quitado y estamos buscando seguridad genuina. O algunos simplemente están buscando gozo. Un gozo que no se pierda así. Porque ustedes saben, se requiere una llamada para que toda nuestra felicidad que teníamos se pierda. Quizás algunos están buscando simplemente ser relevantes. Quieren dejar una huella en este mundo, ¿sí? Quieren trascender a otras generaciones. Estamos buscando algo que se sienta perfecto, que se sienta bien, que se sienta como casa. Y en nuestra búsqueda, esto es lo que pasa, en nuestra búsqueda de eso, hemos ido a lugares que nunca pensamos y hemos hecho cosas que nunca imaginamos, quizás tonteras que nunca debimos, ¿sí? Y hemos regresado a lugares a los que juramos nunca íbamos a ir. Eso es lo que está pasando con el hijo pródigo. Váyanse a la historia conmigo, Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, comenzamos en el versículo número 13, pero ustedes saben, un padre tenía 2 hijos, uno de ellos le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y eso es lo que pasa, versículo 13 dice, y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue, miren qué curioso, lejos, a una provincia apartada, otras versiones dicen a un país lejano. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas del que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hay muchísimo en esta historia que hemos estado viendo, pero déjenme hacer notar esto. Este hijo menor
estaba buscando algo, deshonra a su padre, le pide las cosas y dice que los toma y se va a un país lejano, a una tierra lejana, exiliado de la casa de su padre, por así decir, alejado de la casa de su padre, buscando algo, una vida mejor quizás. Y de repente algo pasó y se dio cuenta que no era lo que esperaba, porque sabes, nunca lo es. Nunca lo es. Y decide que extraña la casa de su padre, que quiere regresar. Comienza a recordar, comienza a añorar la casa de su padre, comienza a añorar su hogar y quiere regresar. Y sabes, esta es la historia del hijo pródigo, pero es la tuya y es la mía. Es nuestra historia. Porque muchos de nosotros, de una manera u otra, hemos tenido ese sentimiento de que algo falta, y para algunos eso los ha llevado bien lejos. Quizás otros no se han ido físicamente, pero su corazón se ha ido bien lejos. Y en esa búsqueda de algo, si están buscando algo y que quizás no saben qué es, y quizás han buscado ese algo en relaciones. Y han buscado en relaciones y brincan de una relación a otra, de un novio a otro, de una novia a otra, de un esposo a otro, de una esposa a otro. Sí, y buscan en relaciones algo y no lo encuentran. Y a veces uno los ve desde afuera y dice, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo no se da cuenta que ahí? Pero estamos buscando algo. Y algunos lo buscan en relaciones. Otros quizás lo buscan en su trabajo. No, yo voy a trabajar porque yo necesito ser exitoso y dejar una huella y ser conocido y trabajan y quizás algunos lo lograron. Llegaron a ese lugar donde tienen todo y se han dado cuenta que tampoco lo encontraron ahí. Otros quizás lo han salido a buscar en el placer. ¿Sí? Y han pasado, no solo de relación en relación, de cama en cama, ¿sí? Y lo han buscado en el placer y han pasado de hombre en hombre, de mujer en mujer, ahora como está de moda, quizás los dos, o sea, uno nunca sabe, ¿sí? Y han estado buscando en alguien que llene ese algo que no saben ni qué es, ¿sí? Lo han buscado en grupos, lo han buscado en experiencias. Este es mi tipo de personas, yo soy así, pregúntale a mi esposa, ya la llevé a bucear con dinosaurios, iba a decir, con tiburones, sí, ya fuimos a bucear con tiburones, ese soy yo, a mí me gustan las experiencias, pero algunos quizás están buscando en experiencias, en viajes, en cosas así, llenar ese algo que tienen adentro y que no saben qué es. Y se han ido, quizás algunos literalmente, quizás no. Pero algunos literalmente se han ido. Y los que se han ido, quizás dejaron casa, quizás dejaron una familia, quizás dejaron un país. Y comienzan a añorar en algún momento esa casa que dejaron, esa familia que dejaron, ese país que dejaron. Y este es el problema, este es el problema. Cuando algunos logran regresar y después de añorar, es que necesito mi casa, y quizás logran ir para Navidad, para una fiesta, o logran regresar ahí, rara vez la experiencia es como se la habían imaginado, ¿sí? Rara vez. Porque el problema con el hogar, el problema con ese concepto de casa, es que es un concepto poderoso, pero escurridizo. Parece que no hay ningún lugar ni ninguna familia que satisfaga completamente aquello que estamos buscando. Y hay muchas cosas que desatan esa nostalgia. Aquellos que han dejado una casa, quizás de repente ven algo, inmediatamente se recuerdan y comienzan a añorar su casa. A veces hasta huelen algo. Se recuerdan de la cocina de su mamá y entonces comienzan a añorar su familia y su casa. Hay muchas cosas que despiertan esa nostalgia. O quizás es como el hijo pródigo. Las cosas comienzan a ir mal, se les acaba la diversión y comienzan a añorar la casa de su padre. Y comienzan a desear regresar a su casa. Y es que a veces tú y yo sentimos el deseo de reunirnos con algo que quizás ni siquiera conocemos. Pero que algo nos dice que tiene que haber más. Algo nos dice que tiene que existir. Y aunque no lo podamos explicar, esto es lo que tienes que entender, no es una fantasía.
es simplemente un reflejo de nuestra condición espiritual. Somos personas, somos una raza, somos pecadores, caídos, separados de Dios, exiliados del jardín, exiliados de nuestra verdadera casa. Y como personas caídas, vivimos en un mundo caído y hemos salido de ese jardín para el cual fuimos creados, porque tú y yo fuimos creados para vivir en el jardín de Dios. No en este mundo corrompido, lleno de enfermedad, de dolor, de muerte y de destrucción. No fuimos creados para eso. Y por eso es que cuando vemos eso, algo en nosotros dice, tiene que haber más. Hay gente que ha dicho, es que no puedo vivir en un mundo que tal cosa o donde tal cosa. Es que no fuimos creados para vivir en un mundo donde tal cosa o donde pasa esto o aquello. Fuimos creados para vivir en el jardín. Y desde que pecamos y fuimos separados, añoramos eso y vagamos como exiliados espirituales, tratando de encontrar algo que nos haga sentir como la casa de la cual fuimos expulsados. Eso es lo que nos pasa. Y es que eso que anhelamos, y no lo encontramos, porque eso que anhelamos solo se encuentra en la presencia de nuestro Padre, en nuestra verdadera casa. Y cuando hablamos del hogar, leí una definición que me encantó. Porque si lo que añoramos es regresar a casa. Robert Frost es otro autor que creo que no muchos conocen. Dice, el hogar es donde cuando tienes que ir ahí, te tienen que recibir. Él así lo decía. Ese es el hogar. Es el lugar donde cuando tienes que ir ahí, te tienen que recibir porque es tu casa. Y el problema es que en la parábola del hijo pródigo, él comienza a añorar su casa, pero no está seguro si lo van a recibir. Y hace un plan. Voy a ir, me voy a levantar, voy a ir, le voy a decir, ¿sí? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme, por favor, aunque sea como uno de tus jornaleros. Él no sabe si lo van a recibir, y tiene razón. Tiene razón, porque eso es lo que nos pasa con Dios. Nuestros pecados nos exiliaron. Mira, Pablo lo escribió así en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Pablo dijo así: por cuanto todos pecaron y son destituidos, fueron echados, fueron exiliados, fueron apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la casa de su Padre. Nuestros pecados nos apartaron. Y el hijo pródigo sabía que sus pecados habían hecho una muralla entre él y su padre y no estaba seguro si podía romperlo. Y es que nuestros pecados nos apartaron de Dios, hicieron una muralla entre nosotros y el Padre. Y tú y yo no tenemos la habilidad para romperla. Hicieron una deuda, nos hicieron deudores a Dios. Y tú y yo no tenemos la capacidad de pagar esa deuda. Y eso es lo lindo de nuestro verdadero hermano mayor, del evangelio que tanto amamos. Y es que 3 capítulos después el apóstol Pablo dice así en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo, aquello que recibes gratis pero que alguien pagó, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que Jesús hizo. Jesús no vino solo a perdonar tus pecados. Él vino a mostrar, no, ni siquiera mostrar, Él vino a hacer el camino de regreso a casa. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino en debilidad y al cargar con nuestros pecados. Miren, el evangelio es increíble y la obra que Jesús hizo por nosotros es maravillosa, porque Él vino y en la cruz, al cargar nuestros pecados, experimentó nuestro exilio. Cuando el Padre le dio la espalda y Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él fue en ese momento por nuestros pecados exiliado de la presencia de su Padre para que tú y yo pudiéramos regresar a la casa de nuestro Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Sí? Él tomó la maldición de la humanidad, y parte de esa maldición, ¿sabes cuál es? La falta de un hogar,
la falta de casa. Él tomó la maldición de la humanidad para que se nos dejase regresar. Y al morir y resucitar, no solo nos dio un camino de regreso a casa, sino que 1 Juan dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y parte de las obras que Él deshizo es el hecho de que este mundo no se sienta como casa. Y sí, seguimos viviendo en un mundo caído. Y sí, hay algo en nosotros que no va a encontrar completamente eso hasta que estemos delante de la presencia del Padre. Va a venir el momento donde Él regrese y nos lleve, nos lleve a la morada celestial que Él está preparando. Sí. Sin embargo, por Cristo podemos experimentar algo de eso aquí. No todo, pero algo de eso. Y es que algunos están buscando paz, esa paz de casa. Pues sabes, en Cristo Él vino a reconciliarnos con el Padre, a hacer paz entre Dios y nosotros. Cristo vino para romper la enemistad que había entre Dios y nosotros, y ahora tenemos paz con el Padre. Y al tener paz con el Padre, tenemos la esperanza de aún por medio del Evangelio alcanzar paz unos con otros. Algunos estaban buscando tener una verdadera comunión con el Padre, y en Cristo podemos, sin tener miedo de que nuestros pecados nos echen de su presencia. No, Cristo nos permite regresar confiadamente al trono de la gracia. Algunos estaban buscando sentirse completamente amados. ¿Sabes? Cristo es la forma en que Dios te demuestra que te ama. Dios no te demuestra que te ama por responder tus oraciones. Gloria a Dios cuando Él responde nuestras oraciones positivamente. Pero algunos dicen, es que yo no sé si Dios me ama porque llevo ratos pidiendo un carro, llevo ratos pidiendo una casa, llevo ratos pidiendo un trabajo. No sabes cómo demuestra Dios que te ama. La palabra de Dios dice así, que en esto conocemos el amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú dudas que Dios te ama, solo basta voltear a ver a la cruz y saberte completamente amado en Cristo Jesús. Algunos buscan sentirse completamente aceptados, ¿sabes? La palabra dice que somos aceptos en el amado. Eso significa que Él nos ama y nos acepta exactamente donde estamos, sin importar nuestro pasado, sin importar qué tan lejos te alejaste de casa, qué tan lejano era el país al que te fuiste buscando aquello que estabas buscando en el proceso dejaste a tu padre. Te ama y te acepta sin importar tu condición donde te encuentres hoy. No te va a dejar ahí. Pero Él te ama y te acepta tal como estás, tal donde estás. Te ama y te acepta sin importar tu posición. Si eres importante o te sientes insignificante, si tienes mucho o poco, para Él eres importante. Algunos buscaban seguridad en Cristo. Tenemos la única seguridad de que lo que Él nos dio, nada ni nadie nos lo puede robar. Tu eternidad y mi eternidad está asegurada en las manos de Cristo. En Cristo podemos encontrar verdadero gozo aún en medio de las tormentas. Y aún cuando no tengamos felicidad en ese momento, en Cristo podemos encontrar un gozo profundo que ninguna situación y ninguna circunstancia nos pueden robar. En Cristo somos llamados a una vida. Si tú querías ser relevante, Él te llamó a una vida y a una misión que va a causar un impacto en personas, que los va a impactar no solo en este mundo, sino eternamente, cuando por medio tuyo entiendan el Evangelio y encuentren el camino de regreso a casa. Puedes experimentar algo de eso en este mundo en Cristo. De lo contrario, vas a encontrar cosas que por un tiempo se sientan bien, hasta que algo pase y hay hambruna en ese lugar y se te acabe lo que tenías y comiences a añorar nuevamente algo, porque nuestro pecado nos exilió de la presencia del Padre, nos exilió de nuestro verdadero hogar, y solamente Cristo no solo nos da el camino de regreso, solamente Cristo es el camino de regreso a la casa de nuestro Padre, permitiéndote experimentar algo de eso aquí en este mundo y después permitiendo experimentarlo plenamente cuando seamos llamados de regreso a casa. Déjame terminar con esto. Una cita de este libro que hemos estado leyendo. Sí. Decía así: Jesús
hará del mundo nuestro verdadero hogar. No volveremos a vivir al este del Edén, siempre errantes sin nunca llegar a ninguna parte. Vendremos y el Padre se acercará y nos abrazará y entraremos al banquete. Y el Padre se acercará y nos abrazará y entraremos al banquete. A un banquete tan increíble, a un banquete tan maravilloso, que hemos dedicado toda la próxima semana para hablar de ese banquete. Así que vengan la próxima semana. Por ahora solo les voy a decir esto. Tú no necesitas seguir buscando llenar ese algo que hace falta en algo o en alguien, en una experiencia o en alguna cosa, en alguna persona o en alguna relación. Tú necesitas en Cristo entender que aquello que no te permitía regresar a ese lugar para el cual fuiste creado fue derribado por medio de la cruz del Calvario. Y ahora hay un camino de regreso a casa para ti. Así que vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Y vamos a orar, y quizás algunos aquí, estoy seguro que algunos aquí entienden perfectamente lo que era ir a un país lejano a buscar ese algo, porque quizás ahí están en este momento, en una mala relación, quizás después de decisiones terribles, añorando algo a lo que sienten que no pueden regresar. Quizás algunos ya regresaron, pero vivimos en un mundo caído y a veces todavía añoran eso. Y quizás el recordatorio hoy es a poner los ojos de regreso en Cristo, que nos permite experimentar algo de eso mientras llegamos de regreso a casa. Así que vamos a orar y vamos a responder como siempre lo hacemos. Yo sé que ya es un poco tarde, vamos a responder como siempre lo hacemos, en adoración al Señor, escuchando un poquito lo que yo me imagino es el corazón de nuestro Padre, porque recuerden, esta historia se trata del Padre. Y si tú después necesitas oración, puedes venir aquí adelante. Si tú quieres regresar y no sabes cómo, puedes venir aquí. O puedes acercarte a mí o a cualquiera de los que tiene chaleco rojo después y decir: esto quieren por mí porque me alejé y no sé cómo regresar. Mientras tanto, acompáñenme orando. Padre, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, que no solo explica la condición de nuestros corazones, y quizás algunos hoy por primera vez están entendiendo ese anhelo, esa nostalgia que sentían por algo que no sabían qué era. Pero Padre, gracias que en tu palabra encontramos no solo el problema, sino la solución, que en Cristo encontramos la solución. Gracias que Cristo es ese hermano que dejó su casa, dejó su trono, dejó el cielo para venir a la tierra a traernos y llevarnos a la casa de nuestro Padre, y que ahora podemos caminar de regreso a casa, pero no solos, y no con temor de ver si vamos o no a ser recibidos, sino con la certeza de que nuestro Padre nos espera y ha preparado para nosotros un banquete, celebrando nuestro regreso. Padre, te amamos y te bendecimos, mi Dios. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.